Yesterday encantará a los fans de los Beatles y a cualquiera que haya vibrado con sus canciones. Ahí va. ¿Cuándo la has compuesto? No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Quién? John, Paul, George y Ringo, los Beatles. No. Venga ya. Yesterday es una de las mejores canciones de la historia. Bueno, no son Coldplay, ni es ficción. Creo que todos estamos de acuerdo que cuando Universal sacó el tráiler de Yesterday, a todos nos pilló por sorpresa porque realmente presentaba una premisa súper guay, y teniendo en cuenta que recibimos tanta información a lo largo del día, el que no supiéramos nada de esta película o casi nada es bastante fascinante. Pero Danny Boyle y Richard Curtis, Danny Boyle director de películas como Trainspotting o Slumdog Millionaire, Richard Curtis guionista de películas como Love Actually o Una cuestión de tiempo, se juntaron para hacer desaparecer a los Beatles del mundo. Porque sí, la premisa de Yesterday es que el protagonista, Jack Malik, tiene un accidente de bici y cuando despierta descubre que es la única persona en el mundo que recuerda las canciones de los Beatles y a los Beatles, porque realmente nunca llegaron a existir. Él, como aspirante a cantautor, pues claro, ve ahí un filón brutal, porque dice, bueno, es que soy la única persona que conoce algunas de las mejores canciones que ha dado la historia del pop. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿me las quedo como si fueran mías? ¿Hago como que esto no ha pasado? Bueno, pues, a ver, evidentemente, pues la cosa empezará con que decide aprovecharse de la situación y hacer despegar su carrera. Si ya la premisa pintaba bien en el tráiler, en la película pinta aún mejor, porque es que realmente es una idea maravillosa. El pensar que tú eres la única persona que se acuerda de temazos como Yesterday, sin ir más lejos, o Let It Be, o Eleanor Rigby, es como un caramelito que dices, es que si estás en la situación del protagonista, ¿qué haces? ¿Te callas? Pues a ver, es que sabes que lo vas a petar porque son temazos todo el rato. Y de hecho es que a Yesterday le pasa un poco lo que le pasaba a Bohemian Rhapsody, es que es bastante probable que no te contara nada e igualmente estar 2 horas escuchando canciones de los Beatles ya sería motivo suficiente para comprar la entrada para ir a ver la película. Pero bueno, por suerte Yesterday tiene más cosas. Principalmente es una carta de amor a los Beatles. O sea, ¿cómo? Poniéndonos en la situación de que no existieran y que hubiéramos podido vivir sin escuchar sus temazos, darnos cuenta de que el mundo sería muchísimo más gris sin ellos. Richard Curtis y Danny Boyle consiguen eso, que se note la importancia de lo que consiguieron John, Paul, Ringo y George, que seas fan de los Beatles, de estos de que se sabe todas sus canciones, o seas de esa gente que a lo mejor solo ha vibrado con alguna de ellas, digamos que a todos al menos una canción de los Beatles nos gusta. Y al final uno de los principales mensajes de la película es que ¿qué es eso? ¿Qué mundo más horrible sería de no haber existido los Beatles? Ese mensaje llega alto y claro y llega súper emotivo. Está muy bien tratado, ya no solo como eso, como carta de amor a estas canciones y a la importancia o a la fuerza de estas canciones, sino también un poco como estudio de qué pasaría si en la industria musical de 2019 descubrieran canciones como las de los Beatles. Es también tremendamente interesante como, bueno, pues Jack Malik se sirve primero de las redes sociales o de Spotify, de YouTube, para darlas a conocer, la viralidad que podrían tener temazos como los de Liverpool y cómo la industria musical intentaría pues modificarlas a lo más mainstream posible. Resulta muy interesante ver cómo, por ejemplo, les parecería una locura que alguien quisiera llamar a un disco Abbey Road cuando es una calle perdida en medio de Londres. Toda la parte beatlemaníaca está muy bien desarrollada y las versiones de las canciones de los Beatles están muy bien defendidas por Himesh Patel, que es el protagonista que hace de Jack Malik. De este lado de la película tengo que señalar a Kate McKinnon, que si ya está estupenda en todo, pues como una despiadada ejecutiva de Universal Music, más todavía. O sea, el papel es genial y te partes de risa con ella. Es el capitalismo hecho una mujer y realmente es maravillosa, tiene momentos muy guays. Y también tengo que decir
que Ed Sheeran no es para nada un cameo, es un personaje con todas las de la ley en la película y bueno, vamos a ver, evidentemente su interpretación deja bastante que desear, pero el personaje hace de sí mismo, pero lo hace como queriendo reírse de sí mismo, de esa fama que se ha labrado, de ser un poco egocéntrico, de creerse por encima de todos los demás y a base de reírse de sí mismo consigue dar también algún momento bastante chulo en la película y bueno, también es bastante probable que consiga un poco reconciliarse con el público haciéndose eso, o sea, un egocéntrico brutal, pero que se nota mucho que está impostado. Como padrino de Jack Malik, la verdad es que convence y le da ese pozo de realidad que quiere tener toda la película con, pues eso, con detalles como que Ed Sheeran sea su padrino, que vaya a programas como el de James Corden, bueno, pues también para darle un toque un poco actual, no sé si con la intención de atraer a nuevas generaciones que a lo mejor ya no están tan influenciadas por la música de los Beatles como lo está, por ejemplo, la mía o, sin ir más lejos, la de mi padre, que les venera por encima de todas las cosas. Bueno, ningún pero. En la parte Beatlemaníaca yo de verdad creo que a poco que os guste un poco los Beatles, esta película os va a molar. Pero esta película podría haber sido mucho mejor y habría sido mucho mejor si Richard Curtis y Danny Boyle hubieran confiado plenamente en esta idea, en esta premisa y no nos quisieran colar un romance que no viene para nada a cuento en esta película. Cosa que yo sé que suena muy tal cuando estoy hablando de un guión firmado por el señor que escribió Notting Hill, Love Actually o Una cuestión de tiempo. Pero precisamente con esta última, por Una cuestión de tiempo, me viene muy bien como ejemplo de cuando Richard Curtis es capaz de contarte un romance, pero a la vez contarte otra cosa. Porque los que hayáis visto Una cuestión de tiempo sabéis que es mucho más que la historia de amor de los dos protagonistas. Hay ahí una historia muchísimo más importante centrada en el protagonista y su padre. Bueno, pues aquí yo creo que intentó hacer lo mismo de contar la parte de los Beatles y contar un romance, pero es que en ningún momento se llegan a encontrar. Lo cual es un problema, porque el intentar colar todo el rato una historia tan importante como un romance, pues arrastra mucho la película. ¿En qué sentido? Primero, todo el inicio del romance es bastante forzado. Es de estas cosas que dices, no, esto no iba por aquí. Y de ir por ahí, pues chico, no sé, has tenido tiempo y no lo habías hecho. Entonces, no lo sé. No me quiero tampoco meter mucho en spoilers, pero no me parece natural cómo se forjan los intereses amorosos en esta película. Segundo, falla algo muy de base, como es la química entre Lily James y Himesh Patel. Lily James está estupenda, es probablemente la que mejor está en todo el reparto, pero Himesh Patel no tiene todavía una carrera lo suficientemente dilatada como para poder llevar con solvencia un papel protagonista y además tener química con una actriz ya que hemos visto sobresalir en tantas ocasiones como es Lily James. Entonces, ¿que le han cogido porque defiende muy bien las canciones de los Beatles? Evidentemente, pero es que en la parte interpretativa se queda muy cojo. Entonces, si no te crees tampoco la interpretación de él o la atracción de él hacia el personaje de Lily James, que al final, pues si ya la historia de amor venía poco a cuento, no llega en ningún momento a despegar. Y ya cuando encima que tienes ahí lecciones muy importantes como el tema de, bueno, pues evidentemente, por mucho que seas el único que recuerda las canciones de los Beatles, si te las quedas como si fueran tuyas, estás mintiendo, estás haciendo trampas, estás tomando atajos en tu carrera, cómo te sientes con esto, tal. Todos esos dilemas eran suficientemente fuertes como para no necesitar una historia de amor y sobre todo como para no necesitar que de pronto la moraleja quiera ser All You Need Is Love, porque no siempre All You Need Is, o no en todas las historias All You Need Is Love. Es
el mayor problema, y realmente es un gran problema. O sea, Yesterday podría haber sido un peliculón y no llega a eso precisamente por esta segunda historia que no llega a casar con todo lo demás de la película. Yo creo que si hubieran apostado solo por la parte musical, por la parte de los Beatles, les habría quedado una película muchísimo más redonda. Aparte de lo que se ve en el tráiler, que sí que es verdad que se ve bastante, de hecho se ven cosas que al final ni siquiera aparecen, como la trama de Ana de Armas, que la han fusilado por completo. Hay igualmente muchas sorpresas, hay muchos guiños a la historia de los Beatles. Es una película que se disfruta muchísimo, es una película perfecta para ahora, para verano. Yo creo que tiene la capacidad de haceros pasar un rato súper divertido. Danny Boyle, por ejemplo, no le ha metido mucho su sello personal en la dirección, pero bueno, también si temíais que a lo mejor con todo el rollo musical esto se convirtiera en un videoclip y la cámara hiciera 1000 millones de locuras, no, es una película para disfrutar una tarde de verano perfectamente, con un humor británico tremendamente británico. Richard Curtis siempre había estado ahí un poco en la línea, esta vez cruza un poquito a la parte de ese humor británico incómodo de nadie se está riendo, es que es todo muy incómodo, pero a pesar de estos pequeños detallitos, realmente la película merece la pena. Sobre todo, ya os digo, si mínimamente os gustan los Beatles, yo creo que Yesterday os va a gustar. ¿Que podría haber sido muchísimo más redonda? Sí. ¿Que es una mala película? Por supuesto que no. Y es que, lo que he dicho al principio, yo 2 horas escuchando canciones de los Beatles, no tengo absolutamente ninguna queja con ello. Si las salas se llenaron con Bohemian Rhapsody tenía muchísimas cosas que mejorar, pues ¿por qué no va a ocurrir otra vez con Yesterday?